En el año 2011, en los rincones más olvidados de Guadalajara, Jalisco, existía una mujer que nadie recordaría. Su nombre era María del Rosario Martínez Cortés. Tenía 38 años. Cabello cano que guardaba bajo un velo blanco, manos callosas de trabajar en las cocinas del convento de la Encarnación, y ojos que habían aprendido a ver más allá de lo que la realidad presentaba. Era hermana, freira, una de esas mujeres invisibles que rezan en silencio mientras el mundo urbano corre sin mirarla. Provenía de Juchitán, Oaxaca, un pueblo donde la pobreza y la corrupción son dos caras de la misma moneda oxidada. Su padre había sido albañil, su madre cocinera de caseríos. Ella no tuvo otra opción que la fe, o eso creía, hasta que la fe se convirtió en otra cosa, algo más oscuro, algo que la iglesia nunca enseña en los seminarios. El convento respiraba incienso y soledad. Las campanas tocaban a las 6 de la mañana, al mediodía y al atardecer. María del Rosario conocía cada sonido, cada sombra que los rayos de sol proyectaban en los pasillos de piedra. Guadalajara, en aquellos años, olía a smog industrial, a vendedores ambulantes, a frutas podridas en las esquinas del centro. Por las noches, desde la azotea del convento podía verse el brillo amarillento de las luces de neón que parpadeaban en bares clandestinos. El sonido de la ciudad era un murmullo constante, motocicletas sin silenciador, gritos de vendedores, el rechinar de las compuertas de hierro. Las calles eran un laberinto de concreto donde los pobres caminaban rápido, con la cabeza baja, sin confiar en nadie. Las mujeres apretaban sus bolsas. Los niños jugaban entre vidrios rotos. Los drogadictos dormían en las entradas de los edificios abandonados. Era un ritmo de ciudad desesperada, donde la policía no llegaba a ciertas zonas, donde desaparecer era tan fácil como cruzar una calle. María del Rosario era parte del tejido invisible de este mundo. Cada mañana, antes de que los primeros rayos de sol tocaran el convento, ella estaba en la cocina, cortaba verduras, cocinaba frijoles, preparaba tortillas. Sus manos trabajaban con precisión, pero su mente estaba en otro lugar. Escuchaba a través de las paredes delgadas, escuchaba a las mujeres que llegaban pidiendo refugio, escuchaba sus historias de violencia, de humillación, de hombres que las trataban como propiedades. El convento era un lugar de confesión silenciosa. Las víctimas venían de noche, golpeadas, llorando, buscando un lugar donde no las encontraran. La hermana María del Rosario las recibía, las curaba, las escuchaba, y algo dentro de ella comenzaba a fermentarse. Una pregunta que crecía como una herida que no cicatriza: ¿dónde está Dios cuando esto sucede? En octubre de 2001, llegó una niña de 14 años. Su nombre era Sofía. Su padre biológico, un empresario textil llamado Armando Reyes Sandoval, la había vendido a una red de trata de personas. No vendido de manera oficial, no con documentos, simplemente la había entregado a cambio de deudas de juego. Sofía escapó, descalza, con la ropa desgarrada. Llegó al convento sangrando. La hermana María del Rosario la encontró en la puerta, temblando. Pasó 2 semanas curando sus heridas, y en esas 2 semanas, algo se rompió en su alma. No fue un momento dramático, no hubo llamas ni visiones. Simplemente, una mañana, mientras rezaba el rosario, María del Rosario supo que la religión que la había mantenido viva durante 38 años era un consuelo para los desesperados. Pero no era justicia. La justicia requería algo más. La justicia requería acción. Esa noche, María del Rosario bajó a la bodega del convento. Entre botellas de vino de misa y cajas viejas, encontró algo que el sacerdote anterior había dejado: un cuaderno. No era un cuaderno cualquiera. Era de cuero negro, antiguo, de esos que se usaban en los años 70. Dentro había nombres de policías corruptos, nombres de políticos, nombres de empresarios. Era como si alguien, tiempo atrás, hubiera comenzado lo que ella terminaría.
Ella abrió ese cuaderno y supo qué hacer. Con una pluma roja, escribió el nombre de Armando Reyes Sandoval. Debajo, escribió una frase que se convertiría en su marca moral, su firma fantasmal. La justicia comienza cuando la ley termina. Pausa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Lo que sucedió después fue una lentitud deliberada. No fue un arrebato de ira, fue cálculo, observación, paciencia. Durante 3 meses, María del Rosario estudió a Armando Reyes Sandoval, supo dónde comía, a qué hora salía de su oficina, cuáles eran sus rutinas. Supo que cada martes visitaba a su amante en un departamento en la Avenida México. Supo que le gustaba beber mezcal en un bar llamado El Infierno, cerca del barrio de San Juan de Dios. Supo que viajaba sin guardaespaldas porque se sentía intocable. En el México de los años 2000, la impunidad era un lujo que los ricos se permitían, y María del Rosario se lo quitaría. En enero de 2000, Armando Reyes Sandoval no llegó a su casa. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en una barranca, atado a una silla. Debajo de su cuerpo había un papel, escrito a mano: Sofía está viva, tú no lo estás. La justicia comienza cuando la ley termina. Firmado con una cruz roja, fue considerado un crimen de la mafia. La policía investigó durante 2 semanas y luego abandonó el caso. Había demasiados casos similares, demasiados cuerpos, demasiada indiferencia, pero María del Rosario continuó. El cuaderno negro tenía más nombres. El segundo era Javier Lemos García, un coronel de la policía estatal que había violado a una mujer que luego buscó refugio en el convento. Ella se llamaba Carmen, tenía 19 años, y no quería denunciar porque sabía que nadie la protegería. María del Rosario la protegió, y protegió a Carmen de la única manera que sabía que funcionaría, erradicando al depredador. Javier Lemos García fue encontrado en su casa, en la colonia Chapalita, una zona residencial de Guadalajara. Estaba en su cama. Parecía estar durmiendo, pero no respiraba. Su rostro estaba cubierto. Cuando los investigadores lo descubrieron, encontraron el mismo papel, la misma frase, la misma cruz roja. La policía comenzó a susurrar. ¿Quién era? ¿Una persona sola o un grupo? ¿Un vigilante urbano o un asesino serial? No tenían respuestas. En el México de principios de los 2000, la vigilancia no existía como existe hoy. No había cámaras en cada esquina. No había registros digitales de cada movimiento. Era posible desaparecer. Era posible ejecutar justicia en las sombras. El tercero fue Rodrigo Vallejo Murillo, un juez corrupto que había soltado a 3 violadores a cambio de sobornos. Sus decisiones habían dejado a las víctimas sin protección, sin voz, sin esperanza. María del Rosario pasó 5 meses observándolo. Observó cómo se burlaba de su poder. Observó cómo comía en restaurantes caros, mientras sus víctimas comían nada. Observó cómo sonreía, y en junio de 2002, Rodrigo Vallejo Murillo fue encontrado en la iglesia de San Felipe, atado al confesionario, cubierto de símbolos religiosos. Debajo de su cuerpo estaba el cuaderno negro, abierto en las páginas que documentaban sus crímenes legales. Al lado una nota: la ley no confesa, yo sí, firmada con la cruz roja. En la comunidad, los susurros se volvieron más fuertes. En los mercados de Guadalajara, en las panaderías tempraneras, en los autobuses, la gente hablaba de ella. Dicen que es una monja, susurraba una viuda mientras compraba tomates. Dicen que viene del cielo, murmuraba un vendedor de tacos a otro. Los niños la llamaban la hermana justiciera. Las víctimas de abuso la veneraban como un ángel de venganza. Los policías corruptos comenzaron a dormir mal. La iglesia permaneció en silencio, confundida, asustada. El Vaticano no entrenaba a sus sacerdotes para esto. ¿Cómo condenar a alguien que estaba terminando lo que la justicia no completaba? El miedo y la admiración crecían juntos, como plantas trepadoras en un muro abandonado. El cuarto objetivo fue Héctor Mendoza Flores, propietario de un bar donde se traficaba con menores. Él no era un hombre violento de manera personal,
pero era el facilitador. Era el que permitía que otros fueran violentos. Era el que ganaba dinero con la desesperación de niños que no tenían a nadie. María del Rosario lo vio entrar a su casa una última vez. Una nota fue encontrada en su escritorio. Los niños no son mercancía. Aprende esto en el infierno. La Cruz Roja estaba allí, pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, hubo una consecuencia que María del Rosario no previó. En su intento de acceder a la casa de Héctor Mendoza, ella disparó una ventana. El vidrio cayó a la calle. Una mujer de 63 años, abuela que caminaba por la acera, fue cortada en el cuello. Murió desangrada en la calle, llamando por su nieta. Su nombre era Isabel Martínez. No tenía nada que ver con Héctor Mendoza. Era un daño colateral. Era la cruel realidad de jugar a ser Dios. María del Rosario dejó de comer durante una semana. Se encerró en su celda. El rosario entre sus dedos se volvió más apretado. Sus labios rezaban, pero sus ojos miraban el vacío. Había aprendido a vivir con la muerte de los culpables, pero no había aprendido a vivir con la muerte de los inocentes, y ese aprendizaje la destruyó. Cuando finalmente emergió de su celda, algo había cambiado en su cara. Las arrugas eran más profundas, los ojos eran más grises, y su código habíase reescrito. Nunca más inocentes, escribió en una página nueva del cuaderno negro, nunca más, y ella lo cumplió. Durante los siguientes 18 meses, sus ataques fueron quirúrgicamente precisos. No hubo más daños colaterales. Pausa y piensa. Cuando el costo de la justicia se vuelve más caro que la injusticia que intenta prevenir. El quinto objetivo fue más político. Fue Rodrigo Casandra, diputado estatal que había aprobado leyes que permitían que los traficantes operaran con impunidad. Él había vendido su alma y su poder al crimen organizado. María del Rosario reunió documentos, pruebas, evidencia de sus sobornos. En lugar de asesinarlo, hizo algo más poético, lo exhibió. En junio de 2013, toda la documentación sobre Rodrigo Casandra fue dejada en la puerta de la Procuraduría General, no de manera anónima. Fue dejada por la hermana María del Rosario en persona. Ella entró al edificio, dejó el expediente en el escritorio del fiscal, y se fue. Fue capturada en las cámaras de seguridad. Por primera vez, su rostro fue visto. La reacción fue inmediata. Rodrigo Casandra fue destituido, fue investigado, fue encarcelado, pero María del Rosario fue arrestada. La policía la llevó al Centro de Detención Preventiva de Jalisco. Fue un arresto que toda la ciudad vio venir, porque nadie que expone la verdad de esa manera permanece libre, pero mientras la llevaban espesada, algo sucedió. Los ciudadanos salieron a las calles. No fue una protesta violenta, fue silenciosa, fue dignificada. Miles de personas, desde abuelitas hasta niños, se reunieron en las plazas, llevaban imágenes de víctimas de trata, llevaban fotos de desaparecidos, llevaban velas, y rezaban. La comunidad se convirtió en su coro. El pueblo fue su voz cuando la ley intenta silenciarla. En la cárcel, María del Rosario esperó juicio, y mientras esperaba, sucedió algo extraordinario. Las muertes continuaron, pero ella no estaba allí para realizarlas. Alguien más había tomado el cuaderno negro, alguien más había aprendido la lección. Otros vigilantes, otros justicieros, habían emergido de las sombras. Usaban su nombre, usaban su marca, usaban su método. El movimiento que ella había comenzado ya no dependía de ella, se había convertido en un espíritu, en una idea, en un símbolo que los oprimidos podían usar para defenderse a sí mismos. El juicio de María del Rosario fue el evento mediático más grande de Guadalajara en la década. Fue transmitido en toda la ciudad. Los tribunales estaban llenos. El fiscal presentó la evidencia, pero luego sucedió lo imprevisto. El juez, un hombre llamado Francisco Guillén López, fue envenenado 2 días antes del veredicto. Se encontró el cuaderno negro en su casa, se encontró la Cruz Roja, se encontró la nota. La justicia no se compra, se gana. Nadie supo quién lo había hecho. Toda la ciudad sospechaba, pero nadie hablaba. El silencio era complicidad.
El silencio era resistencia. Pausa y piensa: cuando el sistema de justicia se corrompe completamente, la resistencia que emerge es rebelión o restauración. El nuevo juez que tomó el caso era diferente. Él no era corrupto, o al menos, no tan corrupto. Cuando escuchó toda la evidencia, cuando escuchó los testimonios de las víctimas, cuando comprendió la magnitud de la impunidad que María del Rosario había confrontado, hizo algo inesperado: no la condenó a muerte, no la condenó a cadena perpetua, la condenó a 15 años, con la posibilidad de libertad condicional en 8. Era una sentencia que reconocía la culpa, pero que también reconocía el contexto. Era una sentencia que decía, sin palabras: entiendo por qué hiciste esto, pero la ley no puede permitir que el individual asuma el rol del Estado, aunque el Estado haya fallado. María del Rosario aceptó su sentencia en silencio, no apeló, no se quejó, simplemente sonrió, una sonrisa leve, cansada, pero genuina, porque sabía que había ganado. No había ganado contra el sistema continuaba siendo corrupto, pero había ganado contra la impunidad específica. Había ganado espacio para que las víctimas respiraran. Los años siguientes fueron de transformación. María del Rosario pasó sus primeros 6 años en la penitenciaría del estado de Jalisco. No fue una prisionera regular, era un símbolo. Las otras reclusas la protegían, los guardias no la tocaban. Se rumoreaba que si algo le sucedía, habría represalias en las calles. La política carcelaria cambió bajo su presencia. Ella vivía de manera ascética, rezaba, trabajaba, enseñaba a otras mujeres a leer, escribía cartas a las autoridades sobre abusos dentro de la prisión, y lentamente, las condiciones mejoraron. No fue un cambio mágico, fue el resultado de una presencia moral dentro de un espacio inmoral. En 2008, después de 7 años y 2 meses de encarcelamiento, María del Rosario fue liberada bajo supervisión. Las calles de Guadalajara no la reconocieron de inmediato. Había envejecido, su cabello era completamente blanco, sus manos temblaban, pero cuando la noticia se difundió, la comunidad supo quién era, y fue recibida como un héroe, no con violencia, con silencio, con respeto, con la comprensión tácita de que algo sagrado había caminado entre ellos. Pero María del Rosario no fue a celebrar, fue de regreso al convento. La iglesia no la había expulsado, a pesar de todo, simplemente la había dejado esperando. Cuando regresó, la abadesa no dijo nada, simplemente le asignó de nuevo su puesto en la cocina, y María del Rosario aceptó con gratitud, porque ella sabía que la verdadera justicia era privada, era interna, era el diario reajuste del alma que intenta vivir en un mundo imperfecto sin convertirse en parte de su imperfección. Aquí, en este punto de la historia, si ha seguido cada giro de este relato, si ha sentido la complejidad moral que se teje en cada párrafo, le invito a que se suscriba al canal, porque hay más historias como esta, historias de personas ordinarias que se convirtieron en símbolos, historias que desafían nuestras nociones de bien y mal, historias que nos hacen preguntar quiénes somos realmente cuando la ley falla. Suscríbase, continúe conmigo en este viaje a través de las verdades que la historia oficial nunca cuenta. Los años posteriores a su liberación fueron de transformación final. El movimiento que ella había iniciado no murió, se institucionalizó de maneras inesperadas. Organizaciones de derechos humanos usaban su nombre, activistas citaban su ejemplo, la iglesia eventualmente reconoció su trabajo, no públicamente, pero en los círculos privados, en las reuniones de obispos, en las conversaciones en el Vaticano. El nombre de María del Rosario Martínez Cortés era mencionado con una mezcla de condenación y admiración. En 2010, un board de organizaciones comunitarias y defensoras de derechos humanos la nominó para el Premio Nobel de la Paz. No ganó, pero el mundo conoció su nombre. La BBC hizo un documental sobre ella. Fue entrevistada una sola vez, en 2012 Bertocinto, por una revista española. Dijo poco, pero lo que dijo fue memorable. Hice lo que creía que era correcto en ese momento.
Ahora comprendo que corregir fue un error, pero arrepentirse sin cambiar el sistema sería un error más grande, así que continúo rezando, y espero que otros no tengan que hacer lo que yo hice. Espero que el sistema se corrija a sí mismo antes de que sea demasiado tarde. Pausa y piensa. Es posible que la justicia llegue sin violencia cuando los que ostentan el poder no tienen incentivos para cambiar. El final de esta historia no es dramático, no hay una última confrontación, no hay un acto final de venganza o redención cinematográfica. María del Rosario envejece, sigue viviendo en el convento, sigue cocinando, sigue rezando, ha desaparecido nuevamente en la invisibilidad, pero esta vez una invisibilidad sagrada. Su nombre es susurrado en las calles de Guadalajara, en Jalisco, en toda México. Hay grafitis con su rostro, hay murales en los barrios pobres que la representan como una santa moderna. Las víctimas de trata de personas hablan de ella como si fuera una intervención divina, y tal vez lo fue. O tal vez fue simplemente lo que sucede cuando una persona ordinaria decide que ya no puede ser ordinaria. La leyenda de Hermana María del Rosario continúa, no como una justiciera en el sentido tradicional, sino como una pregunta que permanece sin respuesta en la conciencia de una sociedad. ¿Qué hacemos cuando la ley no nos protege? ¿A quién recurrimos? ¿Y qué precio pagamos cuando recurrimos a la justicia propia? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero María del Rosario las vivió, y al vivirlas, se convirtió en la freira más temida, más respetada y más incomprendida de México en el inicio del nuevo milenio. En los muros de Guadalajara, en lugares donde nadie debería ver, aparecen algunas noches palabras escritas con grafite rojo. No son grandes, no son proclamas políticas, son simplemente frases. La justicia comienza cuando la ley termina. Está firmado con una cruz roja. Nadie sabe quién las escribe. Algunos dicen que es un fantasma, otros dicen que es el espíritu de María del Rosario, pero la verdad es más simple y más compleja. Es la ciudad, es el pueblo, es la idea que ella plantó hace más de 20 años que alguien está mirando, que alguien se preocupa, que nadie será olvidado, aunque el sistema intente hacerlo, y con esa imagen de grafite rojo en las noches silenciosas de Guadalajara, esta historia de Hermana María del Rosario, la freira que se convirtió en la justiciera más temida de México, llega a su cierre. No es un final, es un continuo, porque las historias como esta nunca terminan realmente, se transforman, se hacen leyenda, se convierten en parte del tejido moral de una ciudad, de un país, de una sociedad que intenta de maneras imperfectas buscar justicia en un mundo que a menudo se niega a proporcionarla. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, aún quedan verdades que contar.